entonces la diferencia que existe entre la Pascua judía y la Cena del Señor. La misma expresión ya nos está diciendo que estamos ante una fiesta judía, ¿verdad? Y Jesús, hermanos, cumplió la Pascua judía, pero eso lo veremos más adelante. Este argumento de quienes dicen que los niños deben participar de la cena se llama el argumento pascual. 2. Pensar que la cena del Señor es igual que el bautismo. Este argumento se le llama el argumento sacramental. Cuando consideramos el bautismo y la cena del Señor es lo mismo. Algunos dicen, si los bautizamos y el bautismo es un sacramento establecido por Cristo, ¿por qué no también participan de la cena del Señor? Ya dimos la respuesta en 1 Corintios 11, 3 argumentos. No son los mismos estos sacramentos, aunque apuntan a lo mismo, aunque señalan la redención en Cristo. Hay una diferencia entre la cena del Señor y el bautismo. Mientras la cena del Señor muestra nuestra comunión con Dios por la muerte de Cristo en el Calvario, el bautismo simboliza nuestra limpieza, nuestra regeneración, nuestro nuevo nacimiento. Ahí hay una gran diferencia de significado. Ambos sacramentos apuntan a la redención, pero no tienen el mismo significado. Ambos sacramentos son de bendición del pacto, pero son sacramentos con responsabilidades totalmente diferentes. El objetivo del tema de hoy es que identifiquemos cuáles son esas actitudes necesarias para tomar la cena del Señor. Ese es un punto muy importante en la enseñanza de hoy. Es necesario que los que hoy hemos venido a participar de esta temática podamos conocer cuáles son las actitudes bíblicas, como las que mencioné, por supuesto, para que podamos participar de la cena del Señor. Veremos también, como lo dije hace un momento, la diferencia entre la Pascua judía y, hermanos, la cena del Señor. Si encontráramos en ese momento una diferencia entre la Pascua hebrea y la cena del Señor, tomaríamos aquella frase de San Pablo que dice que nuestra Pascua ahora es Cristo Jesús y que Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Recuerden que los judíos, muchos de ellos no creen en Cristo. Los judíos que celebran la Pascua no creen que ha venido el Mesías. No creen que el Mesías vino a cumplir la Pascua judía. Por eso San Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Bien, el objetivo nos marca que esto es necesario para que nosotros podamos honrar al Señor en la participación de este sacramento tan especial que instituyó el Señor Jesucristo. Jesucristo solo instituye dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Y esos dos sacramentos no tienen poder salvífico. Nosotros no tomamos la cena del Señor pensando que tiene un poder salvador. Tampoco bautizamos a nuestros hijos y a nosotros mismos pensando que vamos a ser salvos por medio del bautismo. Esa idea no es bíblica. Solo la fe en Jesucristo es la que nos salva. Obvio, es necesario el bautismo para simbolizar y señalar nuestro nuevo nacimiento, nuestra participación en el pueblo del Señor. Bien, entonces la Pascua judía fue una señal de juicio sobre los egipcios. Eso es la Pascua judía, celebración instituida por Dios
en memoria de aquel acontecimiento histórico del pueblo de Israel que fue liberado de la esclavitud egipcia, celebrada por el pueblo judío por todas las generaciones. Así que esta fiesta fue instituida por Dios para recordar cómo el pueblo había sido liberado del poder de Faraón y de la esclavitud terrible allá en Egipto. Eso es lo que significa la Pascua judía. Bien, ¿qué más significa la Pascua judía? Decía hace un momento que esta fiesta era señal de juicio sobre los egipcios y la redención de los primogénitos de Israel mediante la sangre del Cordero. Cuando el destructor pasó por las casas en Egipto, las casas que estaban teñidas con sangre del Cordero, en esas casas no hubo muerte. Los primogénitos de esos hogares, vea, se les preservó la vida. Las casas donde no estaba la sangre del Cordero, hubo muerte de los primogénitos, ¿verdad? Así que fíjense cómo dice la palabra de Dios en Éxodo. Vamos a Éxodo y usted puede leer la palabra de nuestro Dios en este hermoso libro de Éxodo. La palabra de Éxodo 12, verso 14, dice de la siguiente manera. Dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os seré en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El capítulo 12 de Éxodo es la institución de la Pascua judía. Cómo el Señor instituye la Pascua judía en este capítulo 12 del libro de Éxodo. Bien, así que en el antiguo pacto la Pascua era una sombra, un tipo del Señor Jesucristo. Esto es innegable. Por eso, hermanos, es que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recalcamos, la Pascua judía apuntaba a Cristo. Era una señal del Cordero que se iba a sacrificar en el futuro. Así como las familias judías o hebreas sacrificaban el Cordero de la Pascua. Cada vez que los judíos celebran la Pascua, se sacrifica un cordero, comen la carne de un cordero, comen panes y levaduras, hierbas amargas, como lo hemos leído o está en Éxodo capítulo 14. Así que se sacrificaba el cordero en esa ceremonia, apuntando también al verdadero cordero. Esto no lo podemos negar, que la Pascua judía, aún no siendo lo mismo que la cena del Señor, sí apuntaba al Señor Jesucristo, sí tipificaba a Cristo en el Antiguo Testamento. Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente. Usted puede leer que dice Juan 1:29. Y el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, ¿pueden leer conmigo esa frase todos? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cumplió el Cordero que se sacrificaba en la Pascua hebrea. Cristo, nuestra Pascua, es ahora el verdadero Cordero de Dios. Note usted entonces cómo esta fiesta sí tiene relación, pero no es lo mismo. Sí tipifica al Cordero de Dios, pero no significa lo mismo. Hay una diferencia. Bien, en el nuevo pacto, los creyentes no celebramos la
la Pascua judía. Para quienes argumentan que los niños deben participar de la Pascua o de la cena, usan esta explicación. Pero veremos, hermanos, que no es lo mismo la Pascua judía que la cena del Señor. Así que, vean, hermanos, la Pascua judía fue una sombra. Y hay quienes se quedan con la sombra. Nosotros nos quedamos con la persona de Cristo. El Cordero era una sombra de Cristo. La Pascua era una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Vean, el Sabbat era una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso ya no celebramos la Pascua judía. Por eso ya no matamos un cordero físico. Por eso ya no nos reunimos el 14 de abril del mes de Nisan para celebrar cada año la Pascua. Porque eso ya fue cumplido por el Señor Jesucristo. Vean entonces, hermanos, celebramos a Cristo, nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a ponernos de pie todos. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5, en el versículo 12. ¿Qué dice Primera de Corintios 5, versículo 12? Dice así la palabra del Señor. A ver, si es en la cita bíblica. 5:12 de Primera de Corintios. Quiero que es segunda, hermanos. Déjeme ver acá. Creo que equivoqué la cita bíblica ahí que es. Bueno, si alguien lo encuentra, que nos diga la cita. 5:12. Ahí estoy equivocado en la cita bíblica. No nos recomendamos. Vamos a leerlo después. Si alguien nos lo busca después. Nuestra Pascua que fue sacrificado por nosotros. 5:7. Primera de Corintios 5:7. Perdón ahí. Todos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a leer todos porque no escuché a todos. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Puede sentarse esta mañana porque leímos ese pasaje para que entendamos que nosotros no celebramos la Pascua judía. Celebramos a Cristo, nuestra Pascua, como dice San Pablo en el texto que acabamos de leer. La Pascua judía apuntaba a la liberación de Egipto. Vean las diferencias que estamos viendo entre la Pascua judía y la Cena del Señor. Por ejemplo, la Pascua judía apuntaba a la liberación de Egipto. El judío está pensando, vean cómo fue liberado en Egipto. La Cena del Señor apunta al Cordero de Dios que fue muerto en la cruz del Calvario. Cuando usted celebra la cena, no está pensando en Egipto, no está pensando en las pirámides, no está pensando en los esclavos, usted está pensando en el Calvario. La Cena del Señor te lleva al Calvario, a la cruz, donde Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Noten entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua judía? ¿Por qué celebramos la Cena del Señor? En el Nuevo Pacto celebramos la Cena del Señor, instituida por el Señor, ¿verdad? La Pascua judía queda cumplida, queda superada. Es lo mismo con el sábado. Si alguien me pregunta, ¿y usted por qué no guarda el sábado? Porque Cristo ya lo cumplió. Porque Cristo, hermanos, Cristo ya vino y el sábado
era una sombra de Cristo en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo es mi Sabbat, ahora Cristo es mi reposo, ahora Cristo es mi descanso. Ya no tengo que retornar al antiguo pacto. El Sabbat pertenecía al antiguo pacto. Ahora la sangre de Cristo me muestra que estoy en un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Todo lo anterior ya fue cumplido por nuestro Señor y Salvador Jesús. Bien, vamos en este momento, amados hermanos, después de haber visto algunas diferencias entre la Pascua y la Cena del Señor, vamos a mencionar a continuación algunas características. Antes, ¿hay alguna pregunta? Voy a dar oportunidad a alguna pregunta. No sé si quedó claro la diferencia entre la Cena del Señor y la Pascua judía. Si no, vamos a mencionar las actitudes bíblicas con que debemos tomar la Cena del Señor. Pregunto por segunda ocasión, ¿entendieron ustedes las similitudes y diferencias entre estas dos fiestas? ¿Sí notaron las diferencias? ¿Notaron las similitudes en algunas cosas, pero también las diferencias? Bien, antes de pasar a mencionar cuáles son esas actitudes, piense por un momento. Si yo le pregunto a los de este lado, ¿cuáles consideran ustedes? Todos los de este lado, les voy a dar la oportunidad de que mencionen algunas actitudes. Los que están allá también van a mencionar algunas actitudes. Traten de no repetir lo que diga este grupo. Primero este grupo. Este grupo va a mencionar algunas actitudes. ¿Cuáles consideran ustedes? Si alguien les pregunta, ¿con qué actitud se debe tomar la Cena del Señor? ¿Qué dirían ustedes? Van a decir 5 actitudes y los de este lado 5. Sin repetir, ustedes las que digan ellos. Actitud número 1. ¿Cuál considera que debe ser una actitud? Con plena conciencia. ¿Ya anotaron los de ese lado? Número 1. Número 2. Me quedan 4. Examinarse a sí mismo. 2. Con autoexaminación, examinarse uno mismo. 3. Con fe, ahí están los 4 ya. Con fe y arrepentimiento. Una más. Repetimos la primera. Plena conciencia. Repetimos la segunda. Probarse uno mismo. 3. Con fe. 4. Arrepentimiento. Una más. Recordando la muerte del Señor. En memoria del Señor. Ahí está. Salvados. Ahora los de este lado. 5 actitudes. No repitan los mismos. Hay muchas más. 5 actitudes. Número 6. Discernimiento. Número 7. Con gratitud. Bien. Número 8. La hermana Nelly los está salvando a ustedes aquí. Con autoanálisis, que se parece un poco, cambiaba inteligente el hermano. Vale, muy bien, hermano. Número 9. ¿Ya no hay? Una renovación de pacto. Con fidelidad. Bien. Una más. Y cerramos este ejercicio. Una más. Bueno, no se preocupen. Lo dejamos en 9. Vamos a pasar a esas actitudes bíblicas. ¿Listos para abrir la palabra del Señor? Vean, hermanos. Bueno, antes de eso, ahí está, miren, las diferencias. Los de este lado van a leer el cuadro que está apareciendo aquí. A ver, la leemos con la primera parte de arriba.
este lado la parte amarilla. Los que están allá. La cena del Señor se celebra en memoria de Cristo que murió por nosotros en el Calvario. ¿Notan ustedes la diferencia? ¿Ya vieron? Otra vez, la Pascua se celebra en memoria de la liberación de Egipto. Y la cena del Señor se celebra en memoria de Cristo. ¿Notan esto de la diferencia? Que murió por nosotros en el Calvario. Esas son las similitudes y las diferencias entre la cena del Señor y la Pascua judía. Entonces vean ustedes qué importantes son identificar en este momento las similitudes y las diferencias entre la cena del Señor. En esencia, la Pascua judía apunta a la liberación de Egipto. En esencia, la cena del Señor apunta al sacrificio de Cristo, nuestro Señor, que ya se realizó en la cruz del Calvario. El judío, vean, en su conmemoración, recuerda que sus antepasados estuvieron en Egipto. El creyente, en su conmemoración, recuerda la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para su redención. Similitudes y diferencia. Los de este lado, la parte no sombreada, y los de aquel lado, la parte sombreada en amarillo. Los de este lado, la Pascua judía se sacrifica un cordero y se come su carne de forma literal. ¿Notaron eso? En la Pascua judía se sacrificaba un cordero y se comía su carne de manera literal. ¿Los de este lado? La cena del Señor representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, sacrificada en la cruz del Calvario. Nosotros no creemos en la transustanciación, ¿verdad? Que nosotros estamos comiendo literalmente el cuerpo y la sangre del Señor. Esa no es una doctrina reformada. Nosotros creemos que el pan y la copa representan el cuerpo y la sangre del Señor. No se convierten de manera literal en la sangre y en el cuerpo del Señor. ¿Se imaginan ustedes que de pronto se cayera un pedazo de pan y viene entrando un hermano y lo pisa? Y si yo creo que ese pedazo de pan es un pedazo de Cristo, diría, ay, ese hermano pisó a Jesucristo. Es ilógico, pues. ¿Verdad? El pan sigue siendo pan, la copa sigue siendo, no hay tal cosa, ¿verdad? Porque solamente son símbolos o representaciones de este maravilloso sacramento como lo es la cena del Señor. Los que están allá, la parte amarilla, y los que están acá, la parte lila. Dice aquí, la Pascua judía no requiere probarse a uno mismo. La cena del Señor requiere probarse a uno mismo. Primera de Corintios 11, 28. En la Pascua judía no necesitas probarte a ti mismo. En la cena del Señor necesitas probarte a ti mismo. Mira qué importante. Noten entonces las similitudes y las diferencias. Aunque nos adelantamos un poquito mencionando con qué actitudes debemos tomar la cena del Señor, este punto es importante, porque estamos viendo que en la fiesta judía no tenías que probar, solo te tenías que sentar y recordar lo que había pasado en el pasado. Y en la cena del Señor vienes al templo y te pruebas a ti mismo antes de tomar la cena del Señor. No te autoexcluyes. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, pero tenemos que arrepentirnos si hemos pecado delante del Señor. Vean qué importante es eso. La cena del Señor no es para que usted se autoexcluya si pecó contra Dios. Es para que usted venga al arrepentimiento. Es para que usted pida perdón por sus pecados.
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tenemos comunión unos con otros. ¿Y dónde tenemos comunión unos con otros? En la cena del Señor. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Miren qué importante es la diferencia y la similitud entre la cena del Señor y la Pascua judía. La Pascua judía no se requería discernimiento al comer de ella. No se requería, ¿verdad?, discernimiento. ¿Por qué? Porque los padres hebreos le enseñaban a sus hijos la historia de Israel. Y la cena del Señor requiere discernimiento al tomar. En el nuevo pacto, ¿verdad?, se requiere discernimiento de lo que implica el cuerpo de Cristo. No solamente el significado del pan y de la copa. Eso lo puede entender el niño. Ese pedazo de pan simboliza el cuerpo de Jesús. Esta copa significa la sangre de Jesús. No hay tanto problema en eso. Pero cuerpo de Cristo también tiene que ver con la iglesia. También tiene que ver con las responsabilidades de un miembro del cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es una tarea de todos. ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi contribución para el cuerpo de Cristo? ¿Cómo estoy edificando el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. Un niño no puede hacer eso. No discierne todo lo que implica ser parte del cuerpo de Cristo. Mire entonces la diferencia y la similitud entre la cena del Señor y la Pascua. Una más. La Pascua judía, todos lo pueden comer. Era una cena familiar. La cena del Señor lo toman los creyentes, miembros plenos en comunión con la iglesia. Los niños son miembros, pero todavía no son miembros plenos. ¿Por qué? Porque todavía no pueden cumplir todas las obligaciones y responsabilidades que tienen los miembros adultos de la iglesia. Entonces, vean, hermanos, estas similitudes y estas diferencias son necesarias para entender por qué solamente los adultos o los miembros plenos deben tomar la cena del Señor. Otra diferencia, la Pascua judía es celebrada cada año a los 14 días del mes de Nisan, más o menos incluye marzo, abril. El 14 del mes de Nisan en el calendario judío, cada año se celebra la Pascua. La cena del Señor puede hacerse cada fin de semana, como la iglesia en el primer siglo lo hacía. Vean ustedes lo que dice Hechos 2:42. La iglesia en los primeros siglos celebró la cena del Señor. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, vean, hermanos, cómo los creyentes celebraban la cena del Señor cada vez que se reunían. Vean, amados hermanos, lo podemos hacer también cada mes. Nuestra iglesia local ha determinado celebrarla cada 2 meses, pero igual pudiéramos hacerlo cada 8 días. Algunos también han argumentado y dicen que podemos caer en el ritualismo, ¿verdad? En que de pronto sea más importante el sacramento de la cena que la predicación, por ejemplo, ¿verdad? Es por eso que las iglesias presbiterianas lo hacen cada mes, cada 2 meses, ¿verdad? Son pocas las iglesias presbiterianas que lo hacen cada domingo, pero de esa manera la iglesia celebra la cena del Señor. Avanzamos. La Pascua judía, vean, hermanos, todavía se cena el cordero y las hierbas amargas. La cena del Señor, representada en el pan y la copa y la sangre, representa la copa de la sangre del nuevo pacto. Otra diferencia, otra
que hay entre la Pascua judía y la cena del Señor. Bien, ahora sí, vamos a preguntar. ¿Quedó clara la diferencia? ¿Notaron ustedes la diferencia que hay entre estas dos celebraciones? Ahora sí, vamos a las actitudes que mencionaron hace un momento. Vamos a Lucas 29, 22, 19. ¿Qué dice Lucas 22, 19? Dice Lucas 22, 19. Dice así. Todos juntos vamos a leer Lucas 22, 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y le dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. O en memoria mía. En el texto de Lucas puedes encontrar dos actitudes. La primera actitud es la acción de gracias. Dice el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias. Si Jesucristo, siendo el Salvador, cuando instituye la cena del Señor dio gracias, ¿cuánto más nosotros debemos dar gracias al Señor por el sacrificio de Cristo en el Calvario? Toma la cena del Señor, amado hermano, amada hermana, y hazlo siempre con una gratitud profunda, ¿verdad? Dice el himno 2: 1,000,000 de ángeles no expresará mi gratitud. 1,000,000 de ángeles no podrá expresar todo lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. En el mismo versículo hay otra actitud con que debemos tomar la cena del Señor, y es de manera memorial, en memoria de mí. El judío toma la Pascua en memoria de su liberación en Egipto. El creyente toma la Pascua en memoria de su redención por Cristo. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? ¿Cómo debemos tomar la cena del Señor? En la cena del Señor, el centro no es la iglesia, el centro es Cristo. Por eso dice: en memoria de mí. Bueno, esto es importante. Vea entonces cómo nosotros podemos tomar la cena del Señor. Otra vez, no estamos minimizando la inteligencia, la capacidad de los niños. Sabemos que los niños, lo dije hace un momento, tienen cierto nivel de inteligencia, tienen cierto nivel de discernimiento, tienen formas de aprender, pero hay cosas que los niños no pueden hacer. Bien, avanzamos. En el Salmo 100, versículo 4, y también en 2 de Corintios, 1 de Corintios 11, 24, vean, hermanos, que aparece ahí esta actitud. Ya nos adelantamos hace un momento. Ahorita vamos a leer los dos versículos que aparecen ahí en la pantalla. Quiero en este momento decirles qué significa la palabra Eucaristía. Por favor, no traslade esta palabra a la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica que más la utiliza, pero no es una palabra mala, es una palabra bíblica. Porque ¿sabe qué significa? Acción, Eucaristía significa acción y gracias. Eso es lo que significa esa palabra. Así que cuando nosotros celebramos la cena, también estamos celebrando la Eucaristía. ¿Por qué? Porque toda la iglesia le da gracias a Dios. Es la Iglesia Católica Romana que se acudió a esta palabra. Y los cristianos prefieren no usarla, dice, para que nos distingamos de los católicos. No, hermano, nada que ver, porque esa palabra es bíblica, es acción de gracias. Y el Salmo 104 dice así: entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Vean entonces, hermanos, vamos a entrar por las puertas con acción de gracias. Hace un momento leímos Lucas
capítulo 22, 19. Ahora leemos Primera de Corintios 11, verso 24. ¿Qué dice Primera de Corintios, verso 24? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Una vez más, podemos identificar la Eucaristía en el texto bíblico. Eso es la cena del Señor, la acción de gracias del pueblo de Dios por la redención obrada por medio de Cristo en la cruz de el Calvario. Actitud número 2, la acción de gracias. La acción de gracias al Señor. 3. Vamos a leer también Lucas 2:19 al 20. La cena del Señor hay que tomarla con fe, ¿verdad? Así que, aunque no aparece la palabra fe, pero está implícita en el texto bíblico. Vamos a retornar a San Lucas capítulo 22 y leemos verso 19 y 20. Dice así San Lucas 22 del 19 al 20. Leemos en nuestros lugares, todos juntos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó también la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Creemos por fe que Cristo derramó su sangre por nosotros. Creemos por fe que Cristo fue sacrificado por nosotros. Creemos por fe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Usted no es el centurión romano que estuvo al pie de la cruz. Usted no es María llorando cerca de Jesús. Usted no es el discípulo amado que estuvo ahí. Usted no es el ladrón literal arrepentido que estuvo crucificado con Jesús. Pero usted y yo creemos lo que no vimos. ¿Y qué dice la Biblia? Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Así que nosotros tomamos la cena del Señor, sabiendo que la muerte de Jesús fue un hecho histórico. Nosotros tomamos la cena del Señor, sabiendo que la redención en Cristo se llevó a cabo en el tiempo y en la historia. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario. Y todos los que creen en eso, hermanos, tienen esa fe salvadora de parte de Dios. Así que tomamos la cena del Señor con fe, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente actitud. La actitud número 4. Debemos tomar la cena del Señor con humildad, con sencillez, sin orgullo, sin soberbia. Debes tomar la cena del Señor, no acusando al hermano y decir: ese hermano, ¿para qué va a tomar la cena del Señor si ya lo conozco cómo es? Lo está señalando y 3 dedos te están señalando a ti. Entonces eso es orgullo, eso es soberbia. Debes tomar la cena del Señor con mucha humildad, que eres como aquella mujer sirofenicia que dijo que los perrillos aún comían las migajas que caen de la mesa de él. Y a Jesús le encantó la humildad de esa mujer. A Jesús le fascinó cómo esa mujer estuvo dispuesta a humillarse para obtener del Señor la gracia. Así dijo esa mujer, ¿verdad? Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Diciendo: no soy digno de comer el pan, Señor, pero aunque sean las migajitas. Y el Señor no le dio la migaja. El Señor se dio a sí mismo por esa mujer. Porque Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Esa mujer comió del verdadero pan del cielo. Así que leamos 1 Corintios 11:22. Regrese a 1 Corintios 11:22. Dice así la palabra del Señor: pues que
¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto os no alabo. Vean, hermanos, los corintios no solo abusaron de la mesa del Señor, cayeron en soberbia, cayeron en orgullo, y era una iglesia dividida. Era una iglesia dividida por el orgullo de los mismos miembros de la iglesia de Corinto. Esto era un problema pastoral para San Pablo. Dios le dio sabiduría a este gigante, a este pastor del Nuevo Testamento, para intervenir en esta iglesia que estaba totalmente dividida. Y aún así tomaban la cena del Señor. No había, hermanos, no había humildad, no había, hermanos, sencillez de corazón. Había orgullo, y aún en las fiestas del ágape. Las fiestas del ágape eran las comidas comunitarias o las cenas que organizaban los cristianos. Y ahí mismo había división. Y ahí mismo celebraban la cena del Señor. Algunos se embriagaban inclusive. Vean cómo los hermanos de Corinto se perdieron, se extraviaron en la celebración de la cena del Señor. Podemos nosotros caer en lo mismo. Podemos extraviarnos en la celebración de la cena del Señor. Entonces, vean, hermanos, esto no debe suceder. Pero eso sucede cuando el líder de la iglesia no explica lo que estamos explicando a continuación. No es practicar las cosas por practicar las cosas, sin antes no enseñar, no dirigir al pueblo del Señor. Nosotros mismos, los líderes, podemos ser responsables de no enseñarles a la iglesia cómo adorar y cómo honrar verdaderamente al Señor. Debemos tomar la cena del Señor con discernimiento. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que están de esta fila, en esta fila, que lean 1 Corintios 11:29. Aunque al inicio lo leímos, pero algunos no estaban, es necesario leer 1 Corintios 11:29. Pónganse de pie y leemos 1 Corintios 11:29, todos los que están aquí. Primera de Corintios 11:29. Todos los que están aquí, todos, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el contexto, la palabra indignamente en el idioma griego es anasios, y el anasios es aquel que crea división en la iglesia. Ese era comer la cena del Señor indignamente. Cuando tú no estás dispuesto a vivir en unidad en el cuerpo de Cristo. Y el anasios o el anasios era aquel que provocaba división, aquel que no se unía, aquel que no luchaba por la unidad de la iglesia. Vean, hermanos, porque era una iglesia totalmente dividida. Puede sentarse, por favor. Entonces, vean, hermanos, hay que discernir qué es el cuerpo de Cristo. Hay que discernir qué es el cuerpo del Señor. Y hace un momento dije, no significa solamente discernir que la copa es la sangre de Jesús, que el pedazo de pan es el cuerpo de Cristo. Eso los niños no pueden aprender. Discernir el cuerpo del Señor es preguntas como esa: ¿qué estoy haciendo por la unidad de esta iglesia? ¿Qué estoy haciendo por la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Cómo estoy poniendo mis dones a favor y edificación del cuerpo del Señor? Y un niño no puede hacerse esas preguntas, ¿verdad? Un niño no puede discernir el alcance de ser miembro en plena comunión de una iglesia. Entonces, vean, amados hermanos, eso es importante que lo entendamos bien. Debemos tomar la cena del Señor, una más, con autoexamen personal. Ahí mismo, en el verso 28, los que están aquí, pónganse de pie y lean conmigo 1 Corintios 11:28. Dice, todos
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Otra vez, porque creo que empezamos antes. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Cuando tomes la cena del Señor, pruébate a ti mismo. Autoexamínate de manera personal. Puede sentarse, por favor. Y hace un momento decíamos, los niños no pueden hacer eso, porque su nivel de entendimiento todavía está en un nivel diferente. Pero un adulto puede hacer eso. Y es por eso que Pablo le habla a los adultos creyentes: pruébense cada uno a sí mismo. Pruébense cómo ha sido tu participación en el cuerpo de Cristo. ¿Puedes hacer eso? Sí, lo puedes hacer. Puedes pensar, ¿verdad?, en que has contribuido al cuerpo de Cristo, al cuerpo del Señor, a la iglesia del Señor. Este autoexamen no se hacía en los Corintios, y por eso Pablo les escribió pastoralmente de esta manera. ¿Cómo debemos tomar la cena del Señor? Me gusta este punto. Todos los demás ya vimos: el autoexamen, el discernimiento, la humildad, vimos la fe, vimos otros aspectos, pero este en especial me gusta mucho, y lo podemos encontrar en dos citas bíblicas: en Marcos 14:25, que leerán los hermanos de acá, los de esta fila, y Primera de Corintios 11:26, los hermanos de esta fila. Repito la consigna: Marcos 14:25, los de acá, y Primera de Corintios 11:26, los de acá. Bien, los de Marcos, por favor, ahí en sus lugares leemos Marcos 14:25. Si ya lo tienen conmigo: de cierto digo que no veré más el fruto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Toma la cena del Señor con esperanza. Un día estaremos en la plenitud del reino. El reino ya fue inaugurado, falta la plenitud de ese reino. Y Jesús dice: hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino. Vean cómo el Señor, que dijo el ladrón en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los de ese lado, por favor, van a leer Primera de Corintios 11:26. ¿Qué dice Primera de Corintios 11:26? Leemos, dice así: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él. ¿Cómo ven? La cena del Señor está relacionada con la segunda venida de Cristo. ¿Ya notaste eso? ¿Por qué debes tomar la cena del Señor? Porque cada vez que tomas la cena del Señor, está diciendo al mundo: Cristo vendrá por segunda vez. La cena del Señor es una fiesta escatológica también. ¿Sí? La cena del Señor es una fiesta que apunta al futuro glorioso. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que Cristo traerá. Qué hermoso es tomar la cena del Señor con estas actitudes, como estamos viendo este día. Vamos a terminar y luego vienen las preguntas. Me importa que tomemos un poquito del culto que viene. Terminemos esta mañana así: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que marca la diferencia entre la Pascua judía y la cena del Señor. Espero haber explicado la diferencia entre la Pascua judía y la cena del Señor. 2. La Pascua judía es una comida familiar celebrada cada año por los judíos. La cena del Señor es una fiesta eclesial. 3. La cena del Señor debe tomarse con conciencia y responsabilidad. Vamos a las preguntas o aportaciones en esta mañana.
Si no me preguntan, quedaré complacido que lo entendieron todo. O no entendieron nada. Espero lo primero. Si no, comenzamos de nuevo esta mañana. ¿Preguntas? Y las respuestas se lo darán los ancianos. Hermano Breno. Bueno, en mi punto de vista, aquí usted tocó dos temas. Uno de lo que celebran los judíos, que es algo, digamos, pagano, porque ellos festejan su salida de Egipto hacia su nueva tierra. Y nosotros lo que festejamos es de forma espiritual, que es una redención que Dios hizo hacia su pueblo. ¿Sí? Entonces la cena es algo simbólico, no es forma literal, pues. Entonces ese es un pacto que estamos haciendo como cristianos hacia la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Donde Él nos demuestra su amor y nos está perdonando, digamos. Y esa cena es el pacto que estamos nosotros como cristianos confirmando, digamos. Todo lo demás está bien, quitamos el concepto pagano de la fiesta judía. Todo lo demás está bien. Es una fiesta histórica, la fiesta de los judíos. Porque la palabra pagano significa adorador de la tierra. Eso es lo que significa. En las otras intervenciones que han tenido, o en los cultos, los mensajes, siempre ha relacionado usted lo del Antiguo Testamento y dice, se cumple el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces yo, de alguna manera, más que diferencia, trato de buscar una relación entre estas dos corporaciones, podríamos decir. Sí, acá ellos recuerdan cuando sale el pueblo de Egipto, ¿verdad? Lo doloroso que fue, el recto que fue la salida de Egipto. Pues ellos lo celebran de esa manera. Ya con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ya se toma, ahora sí, como es lo de la Santa Cena. Yo siento que hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque yo siempre he escuchado que ustedes relacionan al Antiguo Testamento, miren, aquí está y se cumplió acá, ¿verdad? Entonces yo más que diferencias, de alguna manera trato de buscar cierta similitud por los contextos que se vivieron. Claro. Hay que tomar en cuenta los contextos